Después de que me secuestraron y me vendieron, mi madre enloqueció por el excesivo amor que sentía por mí. Mi padre se negó a perdonar a mi hermana mayor, que estaba conmigo en ese momento antes de morir, y ella se sintió abrumada por la culpa y se tragó pastillas para dormir en la bañera. Mi alma quería querer salvarla. Cuando abrí los ojos, renací en el año en que me secuestraron. Mi tío le quitó el dinero al traficante de personas y dijo triunfante: «Tienen que vender a mi sobrina lejos. No le den la oportunidad de volver». Solo después de mi muerte recordé que originalmente tenía una familia feliz. Mis padres eran de mente abierta y adoraban por igual a mi hermana mayor y a mí, sin ninguna preferencia por los hijos varones. Cuando me vendieron a las montañas, me volví apática y torpe debido a una fiebre alta que duró demasiado tiempo. La familia que me compró me encerró en el sótano durante más de 10 años. Después de dar a luz a un niño, me sacrificaron como ofrenda al pueblo y finalmente me quemaron viva. Cuando mi alma regresó a mi pueblo natal, supe que mis padres fueron enterrados en la fría tierra poco después de lo que me ocurrió. Mi hermana mayor aún no había dejado de buscarme, pero llevaba años haciéndolo sin tener noticias. Tenía la mirada vacía y sin vida, y a menudo acariciaba la foto familiar mientras derramaba lágrimas en silencio. Mamá, papá, yo, ya no aguanto más. Si tan solo mi hermanita no se hubiera perdido entonces. Si tan solo no le hubiera soltado la mano. Mientras hablaba, se metió un frasco lleno de pastillas en la boca. No, quería salvar a mi hermana mayor, pero pasé directamente a través de su cuerpo, con el corazón lleno de dolor e indignación. ¿Qué debía hacer para salvar a mi familia? En ese momento, una luz blanca brilló ante mis ojos y, al segundo siguiente, perdí el conocimiento repentinamente. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tendida en un camión de carga que apestaba a humo de cigarrillo. Miré fijamente al hombre con chaqueta de cuero. Era él, ese maldito traficante de personas. Sacó un fajo de billetes rojos de su bolso y encendió un cigarrillo para el hombre frente al con un encendedor antiguo. David, cuéntalo, 300 yuans. ¿No dijiste que había 2 productos antes? Porque solo hay esta pequeña. A través del humo en espiral, vi claramente el rostro sencillo y honesto de mi tío. Su expresión era de disgusto. Mi sobrina mayor entró en la casa. Había gente dentro. Es más fácil engañar a la menor. De repente, sentí que todo mi cuerpo se congelaba y casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Resultó que por solo 300 yuanes, la vida de toda nuestra familia se arruinó. Un poco más, y mi hermana mayor habría terminado igual que yo. Pero no podía entender por qué mi tío haría algo así. Mi padre lo trataba muy bien, incluso en los negocios. Pensaba en llevárselo como si fuera un verdadero hermano. Cuando se estaba ahogando de jóvenes, fue mi padre quien lo rescató del borde de la muerte. Pero nunca imaginé que lo que salvó fue una víbora. El traficante expresó la duda que yo también sentía. David, ¿cómo se te ocurrió la idea de vender a tu sobrina? ¿No tienes miedo de que tu hermano mayor se entere? Si no lo dices tú y yo no lo digo, ¿quién lo sabrá? Respondió mi tío, escupiendo fuera del coche con un tono particularmente insatisfecho. Solía ganarse la vida en el campo igual que yo. Ahora que lo ha logrado, ni siquiera me presta 10.000 yuanes. Además, considera a estas 2 chicas como la niña de sus ojos. No pueden continuar la línea familiar. Mi hijo es el que tiene un heredero varón, pero ni siquiera quiere comprarle una casa. A ver quién lo cuida en su vejez. El traficante rió con ganas y levantó el pulgar. Eres valiente. Si vendo a estas 2 niñas, tendrán que criar a mi hijo por mí, dijo mi tío con orgullo, y luego me reprendió. Por cierto, tienen que vender a mi sobrina lejos. No le den oportunidad de regresar. En mi vida anterior, me vendieron a las profundas montañas de una provincia lejana y nunca volví a ver un día soleado. En esta vida, haré que todos paguen el precio. El efecto de la droga que me dejaba sin aliento aún no había desaparecido de mi cuerpo. Memoricé los lugares a lo largo del camino y busqué una oportunidad para escapar. Además de mí, en el camión había un niño delicado como un jade tallado que dormía profundamente. Presumiblemente también era un niño secuestrado. El camión se detuvo al borde de la carretera en un pueblo. Una mujer con un pañuelo en la cabeza se acercó y preguntó con cautela: «John, ¿tienes un bebé varón esta vez?» El traficante, llamado John, miró alrededor con cansancio e hizo un gesto de dar. «Sí, 1.000 yuanes». La mujer exhaló aliviada y un rastro de emoción apareció en su rostro sonrojado. «Trato». Después de entregar el dinero, se dio la vuelta y mostró la canasta de bambú en su espalda. «Ponga al bebé aquí». En ese momento supe que había llegado mi oportunidad. Luché por levantarme y agarré la manga de la mujer. «Señora. Señora. Mamá, llévame contigo también. No quiero separarme de mi hermano menor».
Tuve que dejar de lado toda mi cobardía y dignidad para tener la oportunidad de regresar con mi familia. ¿Qué voy a querer comprarte, muchacha? La mujer giró la cabeza, pero un rastro de emoción brilló en sus ojos. El niño en la canasta también se despertó en ese momento. No me delató y también lloró llamándome hermana mayor. John aprovechó para convencerla diciendo que la chica no era cara y podía hacer algunos trabajos. Hermana Judy, su esposo también me ha ayudado esta semana. ¿Qué tal si se la lleva por 500 yuanes? Al final, la mujer aceptó y a mí también me pusieron en la canasta. Nos cubrió fuertemente con un paño. Quizás pensó que 2 niños dormidos no necesitaban vigilancia. Cuando fue al baño, nos dejó en el suelo a su lado. Quédense aquí y no salgan. Hay muchos traficantes de personas por aquí. Después de confirmar que se había alejado, desperté al niño y le susurré. ¿Quieres ir a casa? Él asintió, sin decir nada. Entonces sígueme. Sé obediente hasta el final y no llores ni grites. Te llevaré a casa conmigo. Si haces el más mínimo ruido, ya no me importarás. Puse una expresión feroz a propósito. Después de salir de la canasta, los dos corrimos rápidamente y desaparecimos entre la multitud. Aún no podíamos llamar a la policía. No se podía confiar en la gente de ese pueblo. Quizás estaban aliados con los traficantes. No podía correr ese riesgo. Después de encontrar la estación de autobuses, usé el último yuan que tenía para comprar 2 billetes. En aquella época no se necesitaba documento de identidad para viajar. Pero el vendedor estaba desconcertado al ver a 2 niños tan jóvenes viajando solos. Apreté fuerte la mano del niño y le mostré una dulce sonrisa al vendedor. Hermana, vamos al condado a encontrar a nuestro papá. Él nos recogería en la estación. Cuando llegamos a la capital del condado, no teníamos suficiente dinero para comprar los billetes de tren, pero teníamos que ir a la ciudad, así que me unté la cara y supliqué durante todo el camino. Durante ese tiempo, el estómago del niño rugía de hambre, aunque sus ojos estaban llenos de anhelo. No dijo que quería comer. Yo también tenía hambre, pero no podía hacer nada al respecto. Llegaríamos pronto a casa si realmente estuviéramos hambrientos. Revolvíamos los botes de basura en busca de algunas sobras. Cuando por fin logramos reunir suficiente dinero para comprar los boletos, estuve atenta al horario y seguí a una pareja, haciéndome pasar por su hija para subir al tren. Justo cuando el niño y yo subíamos al vagón y la puerta aún no se había cerrado, vimos a un grupo de personas entrar corriendo en la estación. Una mujer llamada Judy nos señaló y gritó: «Mis hijos han desaparecido». «Esos son mis hijos». Mientras hablaba, intentó sacarnos del tren. Había varias manos detrás de nosotros intentando empujarnos. ¿Por qué corren por ahí, niños? Vayan a casa con su madre rápidamente. De repente, me entró el pánico. ¿Realmente era imposible escapar? Pensé en la imagen de mi madre sujetando mi ropa, volviéndose loca, y en el cabello de mi padre tornándose completamente blanco en mi vida anterior. Me decidí. Mordí la mano de la mujer que me sujetaba del cuello y me aferré con fuerza a la barandilla de hierro. «Estás mintiendo. Mi madre no se parece a ti. ¡Ayuda! Los traficantes de personas están secuestrando niños». La mujer soltó un grito de dolor y me dio una bofetada en la cara, haciendo un sonido seco y claro. Su cómplice también se acercó y me dio una patada en el abdomen al ver eso. Me patearon hasta el otro extremo del vagón y me acurruqué de dolor. Los espectadores a nuestro alrededor tenían expresiones indiferentes y no parecían querer involucrarse. Vi vagamente que alguien a mi lado parecía querer levantarse, pero su compañero lo detuvo y le susurró: «Es un asunto familiar. ¿Para qué molestarse? No hagas algo que a nadie le guste». Sentí un mareo en la cabeza y de repente noté que me tiraban del cuero cabelludo. El cómplice preguntó con un fuerte acento rural: «Hermana Judy, ¿qué hacemos con esta muchacha?» De repente, un pequeño cuerpo se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Bruce gritó incoherentemente: «No puedes llevarte a mi hermana mayor». Judy lo tomó en brazos y su rostro se llenó de alegría. «Mi bebé, vamos, vuelve a casa con mamá». El olor a sangre en mi garganta hizo que todo mi cuerpo reaccionara. Levanté la vista y grité con todas mis fuerzas: «¿Sabes siquiera cómo nos llamamos? Mi madre me quiere mucho y jamás me golpearía así». «¿Estás mintiendo?» Muchas miradas se posaron en mí. Varios pasajeros notaron que algo no iba bien y se pusieron de pie, bloqueando la puerta del tren. ¿Podrían ser realmente traficantes de personas? Los ojos de la mujer se desviaron y una expresión de duda cruzó su rostro. Dio unos pasos hacia atrás y gritó: «La exesposa de mi marido abandonó a esta niña. Nunca ha sido muy lista y siempre se escapa. Hoy en día no es raro que las madrastras abusen de los niños». Eso disipó de inmediato las dudas de la mayoría. Mientras no fueran traficantes, la gente no quería meterse en asuntos familiares.
Justo entonces, se oyó una voz tan hermosa como un canto. Entonces, ¿por qué no te diste cuenta de que el niño que llevas en brazos tiene un ataque de asma? Lo has estado cubriendo todo el tiempo. Era una niña con camisa blanca y 2 trenzas. Siguió al revisor del tren y dijo con voz herida: «Tengo razones para sospechar que no eres su madre». Efectivamente, cuando rescataron a Bruce, su rostro estaba enrojecido, su pecho subía y bajaba de forma irregular, tenía la boca entreabierta y le costaba claramente respirar. Judy y su cómplice seguían intentando causar problemas, pero el revisor del tren los hizo huir. Nos salvamos. Cuando el tren arrancó con estruendo, el corazón que había estado conteniendo se calmó por fin. Me arrastré con dificultad hacia la joven y tiré del dobladillo de sus pantalones. Por favor, sálvalo. No te preocupes, asintió, abrió el botiquín que llevaba consigo y atendió a Bruce. La revisora me levantó y me sentó en un asiento vacío. Me limpió la sangre de la comisura de la boca con un pañuelo y me preguntó con dulzura: ¿te duele? Tienes la cara hinchada. No me duele. Eran las marcas de haber mordido a los malos, y también un símbolo de que había defendido mi destino. Pequeña, ¿sabes dónde está tu hogar? Sí, lo sé, respondí en voz baja. ¿Cómo no iba a saberlo? Ese era el hogar que extrañaba día y noche. Incluso en el estado de confusión mental de mi vida anterior, después de morir, recordaba volver a casa. Fue una pena que fuera demasiado tarde para regresar y no pudiera ver a la familia que amaba. Por suerte, en esta vida, por fin puedo emprender el viaje de regreso. Giré la cabeza y miré el paisaje por la ventanilla. Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante. Mamá y papá deben esperarme para que regrese sana y salva. La joven con trenzas se llamaba Summer. Era estudiante de medicina. Se encontró con esta farsa al regresar de visitar a su familia. Cuando le pregunté por qué decidió creerme, sonrió, revelando 2 hoyuelos en sus mejillas. Un halo suave la rodeaba. ¿Y si me equivoco? Me disculparé como corresponde, no es para tanto. Pero si tengo razón, entonces no solo los salvé a ustedes 2, también salvé a una familia rota. Estudio medicina para salvar vidas. Esto también es salvar vidas. Gracias. La abracé como si abrazara a mi yo del futuro. Desde entonces, el primer rayo de luz iluminó mi vida sombría. Cuando el tren llegó a la estación, la hermana Summer también bajó del andén. Parecía algo sorprendida y dijo: «¡Qué coincidencia! ¿Eres de la ciudad S2? Mi casa no está aquí», respondí obedientemente. No say nada, sober Bruce. ¿Entonces a dónde vas ahora? Te acompañaré. Dudé y me detuve. Lógicamente, no debería confiar en nadie ahora. La chica de las trenzas notó mi cansancio, sonrió levemente y sacó una credencial de estudiante de su bolso. Mira, no tengas miedo. Solo me preocupa que se pierdan otra vez. ¿Qué preocupada estaría tu familia entonces? La hermana Summer estaba muy ocupada. Nos dejó en nuestro destino y se fue a toda prisa. Antes de irse, me acarició el pelo alborotado y me puso unos lazos en la mano. Pequeña, que tengas un buen viaje. Apreté los labios con fuerza. Me sentía bastante confundida. Hay mucha gente mala en el mundo, pero también hay personas buenas que salvan silenciosamente este mundo devastado por el sufrimiento. Llegamos sanos y salvos a la comisaría porque pude informar claramente mi domicilio. Me registraron rápidamente, pero Bruce era diferente. Parecía que aún no había aprendido a hablar. Aparte de llamarme hermana por el camino, no decía ni una palabra más cuando se ponía ansioso. Bajaba la cabeza y jugaba con sus dedos. Sin pistas claras, el oficial William, encargado de la investigación, suspiró: «Es fácil lidiar con la mayor, pero, ¿qué hacemos con el menor?». El chico me miró con la mirada perdida. Sus grandes ojos húmedos, como uvas negras, reflejaban confusión. Hermana, mi razón me decía que no debía decir nada en ese momento. Lo más importante ahora era ir a casa y otros asuntos solo retrasarían mi regreso, así que lo miré con enojo y le dije al oficial William: «Tío, por favor, mándanos a los 2 a casa. Si hay alguna noticia sobre su familia, pueden venir a mi casa a recogerlo». Bueno, ya que lo traje aquí, no importa si toma un poco más de tiempo evitar que más niños resulten heridos. Le describí la información relevante sobre ese traficante de personas al oficial William, quien se sorprendió mucho de que pudiera hablar tan clara y lógicamente. Pequeña, lo recuerdo tan claramente porque casi nunca volví a ver a mis padres. Apreté los puños, bajé las cejas e intenté lo mejor que pude ocultar el odio en mis ojos. Regresamos a nuestra casa en el condado W. De pie frente a la puerta, de repente me sentí un poco tímida al acercarme a casa. Si contamos mi vida anterior, no había visto a mis padres en más de 10 años.
Reuní coraje y giré el pomo de la puerta, solo para descubrir que estaba bien cerrada y había una fina capa de polvo en el mango. El vecino de al lado escuchó el alboroto y asomó la cabeza para mirar. ¿Quién es? Esa familia se fue al campo a visitar a unos parientes y aún no ha regresado. Así es. A esta hora, todavía deberían estar deambulando una y otra vez por el lugar donde desaparecí, buscándome constantemente. Según la descripción de mi hermana, mi madre se paraba en la calle sosteniendo mi foto y preguntaba a cada transeúnte. Incluso cuando finalmente enloqueció, seguía agarrando a la gente por todas partes y preguntaba: ¿Han visto a mi hijita? Tiene la cara redonda, ojos grandes y mide así de alta. La extraño muchísimo. A mi padre no le importó en lo más mínimo su negocio, que apenas empezaba a prosperar. Su cabello se volvió gris y perdió mechones, incluso dormía en la entrada de la estación de tren por miedo a perderme si alguna vez regresaba. Al tercer año de mi desaparición, mi madre no soportó el dolor y falleció. En noviembre de ese mismo año, mi padre, acostado en la cama, giró la cabeza y se negó a mirar a mi hermana antes de morir. Repetía una y otra vez: debo encontrar a mi hija y traerla a casa, después de haber perdido a sus dos familiares más importantes en un solo año. Mi hermana no paraba de llorar. Mi tío aprovechó la oportunidad para ocupar nuestra casa y sacarla en medio de una fuerte nevada. Fue entonces cuando reveló su verdadera naturaleza. Se estaba haciendo tarde, pero no podía esperar hasta el día siguiente. No pair. Por un momento, regresé a nuestro pueblo natal en el campo. Muchos años después, a menudo me sentía afortunada de haber regresado a tiempo. El camino rural estaba embarrado. La mayoría de la gente apagaba las luces y se iba a dormir a las 3 o 4 de la madrugada, pero aún había un lugar iluminado. En cuanto bajé del coche, de pie frente al muro pavimentado con ladrillos azules, oí claramente esa voz odiosa: hermano mayor, encontré la manera de recuperar a nuestra sobrina. Solo se necesitan 10.000 duanes para las novias. Una vez que los pagues, pueden ayudarte a encontrarla. Mi padre esbozó una sonrisa amarga. David, no te miento. Si tuviera 10.000 duanes, no lo dudaría. En aquella época, había muy pocos hogares con esa cantidad en todo el condado. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Si no tienes suficiente dinero, puedes vender la fábrica y pedir prestado algo a los aldeanos. Entonces tendrás suficiente, ¿verdad? Mi tío hipócrita fingió estar preocupado y dijo: escuché que algunos traficantes de personas incluso les rompen las manos y los pies a los niños y los obligan a mendigar. No querrás que tu sobrina termine así, ¿verdad? Cuanto más tarde, mayor será el riesgo. Vender personas y luego engañar para conseguir dinero. ¡Qué plan tan calculador! Al oír esto, me enojé tanto que apreté los dientes y cerré la puerta de golpe, gritando: mamá, papá, no le crean. Varios pares de ojos se fijaron en mí, y el peso de sus miradas me dificultaba moverme. Me quedé mirando fijamente a mis parientes que estaban tan cerca, llenando los vacíos en mi memoria. Es muy bueno. ¡Qué bueno! Las figuras de mi mamá y mi papá todavía estaban en color, no en las frías e inmóviles fotos en blanco y negro que colgaban en la pared. Al segundo siguiente, caí en el cálido abrazo de mi madre. Ella me abrazó fuertemente, sollozando sin parar, casi sin poder hablar entre lágrimas. En poco tiempo, mi cabello estaba mojado con sus lágrimas. Zara, mi querida Nina, ¿dónde has estado? Los ojos de mi madre estaban muy hinchados, debía haber llorado a mares estos días. El cabello de mi padre aún no estaba completamente blanco, pero ya había mechones de cabello plateado que brillaban bajo la tenue luz. ¿Por qué corriste por ahí? ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Se acercó levantando la palma de la mano con enojo. Pensé que mi padre me iba a pegar para liberar su ira y cerré los ojos con miedo, pero al final esa mano aterrizó suavemente sobre mi cabeza. Como si quisiera confirmar si esto era real. Mi padre, que siempre había sido serio, ahora se atragantó y su voz tembló. «Qué bueno que estés de vuelta. Qué bueno que estés de vuelta». En poco más de 10 días, su espalda parecía haberse encorvado mucho. Las tensas emociones que se habían ido acumulando a lo largo del camino finalmente brotaron en mi corazón en ese momento. Me tragué toda la amargura y el miedo en la garganta y dije: «Tu hija está en casa». Después de todo lo que viví en mi vida y de haber renacido, finalmente llegué a casa. A unos metros de distancia había una niña de más o menos mi edad. Su joven rostro aún no había sido aplastado por la culpa. Lo único que tenía por mí era preocupación e inquietud. Corrí y tomé su mano, llamándola suavemente: «Hermana». Ella no pudo contener más las lágrimas y sollozó: «Lo siento, Zara. No debería haber soltado tu mano y haberme ido primero». «No es tu culpa, hermana. No tiene nada que ver contigo». Le debía esa frase a mi hermana desde hacía mucho tiempo.
Miré a alguien que intentaba escabullirse de puntillas y lo enfrenté directamente. Tío, ¿no tienes nada que decir? Si no lo haces, tu sobrina tendrá que decirlo por ti. El hombre se detuvo en seco y forzó una sonrisa. Es una gran alegría que Zara esté de vuelta. Tu segundo tío estaba a punto de comprar un brasero para ahuyentar a los malos espíritus. Mis padres recobraron el sentido y notaron que algo andaba mal al oír mi tono. Incliné la cabeza y puse una expresión inocente. Entonces, ¿por qué estaba el tío sentado con el traficante de personas? También dijo que quería vender a Zara a las montañas. El rostro sencillo y honesto de mi tío se volvió instantáneamente morado y verde. Intentó ocultar su culpa con una voz fuerte. Niña, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes calumniar así a tu tío? Tiró de la manga de mi padre. Hermano mayor, tienes que juzgar con justicia. He estado corriendo por todos lados estos días sin una sola queja. Mi padre no dijo nada por un momento. Se quedó mirando a mi tío como si no pudiera creer que el hermano a quien había tratado con todo su corazón vendería a su propia hija. Mi madre también me miró y se agachó para preguntarme suavemente. Zara, ¿quizás lo viste mal? No, lo dije palabra por palabra. El tío también dijo que quería vender a su hermana también para que mamá y papá pudieran criar a sus hijos por él. Un niño no podría haber inventado esas palabras por sí solo. Tan pronto como terminé de hablar, la cara de mi padre se puso tan negra como el fondo de una olla. Le dio un puñetazo a mi tío en la cara, lo agarró del cuello y lo levantó en alto. David, no te he tratado mal durante todos estos años, ¿verdad? Nunca pasaste hambre. Cuando dijiste que querías ir al instituto y no había dinero en casa, abandoné la escuela sin dudarlo para apoyar tus estudios. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Así es como me lo pagas? Mi tío era bajo y no podía luchar contra mi padre, alto y fuerte. Escupió una bocanada de sangre espumosa y sus ojos mostraron una mirada venenosa. ¿A quién le importa tu caridad? Además, fuiste tú quien no pudo seguir estudiando. ¿Y qué tiene que ver conmigo? De hecho, las notas de mi padre eran mucho mejores que las del entonces. Al ver esto, no se molestó en fingir más y expresó toda su insatisfacción, incluyendo, pero no limitado a, el asunto del préstamo de dinero. A medida que hablaba, se emocionaba cada vez más. Deberías haberte pudrido en el barro. ¿Por qué puedes hacerte rico? ¡Qué suerte la mía, David! Y estos dos mocosos. No son ni la mitad de buenos que mi hijo, Tom. Preferirías comprar casas para ellos que para Tom. Mi madre se enojó tanto que corrió y le dio 2 bofetadas, incluso maldiciendo. ¿Qué tiene que ver tu hijo con nosotros? Creo que te ha cegado la avaricia. En ese momento, una vieja voz se escuchó de repente desde el interior de la casa. Suficiente. Era mi abuela, quien rara vez aparecía. Ella sacó a mi somnoliento primo Tom y regañó a mi padre, el hijo mayor. Si no le hubieras negado el dinero, David no habría tenido que pedir prestado. Solo cometió algunos pequeños errores. ¿Por qué eres tan duro? ¿O es por el bien de estas 2 niñitas? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu único hermano? Pequeños errores. Casi me reí. Quise decir algo pero mi hermana me detuvo. Ella negó con la cabeza y susurró, la abuela es muy feroz. Te golpeará si le respondes mal. Mi padre estaba muy decepcionado. Se detuvo y dijo con frialdad, quería vender a mi hija, tu propia nieta. Ya no era un hermano. Era claramente un enemigo. Las niñas no pueden continuar la línea familiar. La abuela frunció los labios y se acercó arrastrando los pies para ayudar a mi tío a levantarse. Si la vendieron, que así sea. Si no pueden tener un hijo varón, pueden criar a Tom. Tom también aplaudió. Vende a la niña mala y todo será mío. Era obvio que lo sabía. Es comprensible que la generación anterior tuviera la idea de favorecer a los hijos sobre las hijas, pero en este sentido, era simplemente indignante. Y claramente, mi padre era hijo de la abuela. ¿Por qué tenía tanta debilidad por mi tío? Probablemente creía que tenía a alguien que lo respaldara. Mi tío, que estaba completamente apaleado, soltó un bufido frío con su cara de cerdo. No te reconoceré como mi hermano mayor si no consigo esos 10.000 yuanes. Mi padre solía preocuparse mucho por su familia, así que se sintió alentado. Mi madre también parecía pensar que mi padre sería bondadoso. Nos dijo algo duro, nos recogió a mí y a mi hermana y se fue. Sam, si lo perdonas, puedes ir tú solo. ¿A quién le importa ser tu hermano mayor? Mi padre dio una patada en el suelo y salió corriendo tras nosotros. Esposa, vámonos juntos a casa. Al salir, vieron a Bruce, que estaba sentado tranquilamente en la piedra de la puerta. ¿De qué familia es este hijo? ¿Por qué sigue fuera tan tarde? Olvidé mencionarlo.
Me di una palmadita en la cabeza y expliqué: «Mamá, papá, este es Bruce. Probablemente necesite quedarse en nuestra casa por un tiempo». Una sonrisa tímida apareció en el bello rostro del niño. Y sus ojos me seguían sin apartarse. Después de regresar a nuestra casa en la capital del condado, di un relato modesto de lo que nos sucedió a Bruce y a mí en el camino. Pero, ¿cómo iban a ignorar las dificultades que tendrían que afrontar dos niños que aún no tenían edad para entender para escapar de las garras de los traficantes de personas? Mi madre sintió tanta pena por nosotros que sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Mi pobre querido niño. Torpemente tomé un pañuelo para limpiar las lágrimas de mi madre. Zara está bien. ¿Puede Bruce quedarse con nosotros por ahora? ¿Pensarían mis padres que estoy siendo presuntuosa? Al fin y al cabo, una boca extra suponía más gastos para la familia, pero no fue así. En cambio, me elogiaron por hacer lo correcto. Zara es una niña buena y amable, y mamá y papá están muy felices. Durante el tiempo que me perdieron, anhelaban constantemente que volviera a casa y me reuniera con ellos. Creo que los padres de Bruce también están esperando que regrese pronto. Mi padre me acarició la cabeza y tomó una decisión final: dejemos que Bruce se quede en nuestra casa por ahora. Esté atento para ver si alguna familia cercana ha perdido un hijo. Incluso mi hermana dijo: cuidaré bien de mi hermanito y de mi hermanita. Porque habían experimentado el mismo dolor. También esperaban poder sostener un paraguas para otras familias rotas. Con su pequeño aporte podrían contribuir a que más niños puedan volver a casa. Al mirar a mi familia que me apoyaba plenamente, mi cuerpo y mi mente parecían estar envueltos en agua tibia. Al mismo tiempo, odié aún más a la persona que causó todo el sufrimiento a nuestra familia. Hoy en día ya nadie odia a los traficantes de personas. Después de difundir la noticia sobre la cooperación de mi tío con los traficantes de personas, muchos padres que habían perdido a sus hijos se acercaron y golpearon a mi tío, preguntándole dónde había vendido a sus hijos. Al principio mi tío no lo admitió, pero después lo confesó todo. Resultó que él era realmente el responsable de establecer las conexiones en varios casos. Había más o menos algunos parientes en el pueblo y todos lo odiaban hasta la médula. La reputación de mi tío quedó arruinada. Todos los días la gente iba a su casa y le tiraba huevos malolientes y hojas podridas e incluso destrozaba la pared. Algunas personas también fueron a ver al jefe del pueblo con la esperanza de que lo expulsaran por temor a que sus propios hijos pudieran sufrir algún día. Expulsado del pueblo. Mi tío no pudo hacer más que arrodillarse frente a nuestra casa y rogarle a mi padre que lo acogiera. Hermano mayor, estaba equivocado. Por favor, perdona a tu hermano pequeño. Mi padre abrió la puerta y lo golpeó otra vez. Sao. Al día siguiente, mi abuela también se arrodilló en la puerta y se puso a llorar, llamándonos descendientes infieles, lo que molestó a los vecinos. Entonces, envié un mensaje a Bob, quien estaba a cargo de la cobranza de deudas en el vecindario. Pronto llegó un grupo de hombres fuertes vestidos de negro. Recogieron a mi tío con la misma facilidad con la que se recoge un pollo. Bob estaba muy enojado. Tú, David Den, me hiciste buscarte por todas partes. Whist. ¿Por qué no sigues corriendo? ¿Cuándo me vas a pagar los 10.000 yuanes que me debes? Los malvados necesitan ser castigados por los más malvados. Mi tío estaba tan asustado que su cuerpo temblaba como una hoja. Tú se lo pediste a mi hermano mayor. No tengo ni un centavo conmigo. Oh, escuché que vendiste a tu sobrina. ¿Cómo es posible que no tengas dinero? Una sonrisa feroz apareció en el rostro de Bob y levantó la pierna y pateó. Aunque no soy una buena persona, no soporto a gente sucia como tú que trafica con niños porque volví en el tiempo. En esta vida, mi tío no logró estafarle dinero a mi padre. Incapaz de pagar la deuda, le rompieron una pierna y le cortaron un dedo. Él solo podía esconderse y esquivar como una rata cruzando la calle. Después de esperar un rato, finalmente recibí una llamada de la estación de policía de la ciudad S. Los traficantes de personas llamados John y Judy han sido capturados. Pequeña Zara, por favor ven a identificar a los sospechosos involucrados en este caso de secuestro. A diferencia de la última vez que estaba nerviosa, esta vez, acompañada por mis padres, finalmente agregué el nombre de mi tío a la lista de sospechosos. Él debería recibir lo que se merece, y no hay manera de dejarlo ir. Se dice que John sigue siendo una figura central. Siguiendo las pistas obtenidas a partir de su rastro, la policía realizó rápidamente redadas en varias guaridas de traficantes de personas de manera oportuna. Dentro, además de niños, también había muchas mujeres jóvenes. Quizás este sea el efecto mariposa. Salvé mi propio destino y cambié indirectamente el final de muchas personas. Cuando la abuela se enteró de que su tío había sido arrestado, estaba tan ansiosa como una hormiga en una sartén caliente. De alguna manera,
La anciana se enteró de una solución y vino a nuestra casa nuevamente, exigiendo que mis padres firmaran una carta de entendimiento. No solo eso, sino que además revolvió toda la casa en un desastre. Ella metió en su pecho los granos que pudo llevarse y destruyó todo lo que no pudo llevarse. Vosotros sois los guardianes de Zara. Firmad esto y David estará bien. Cuando nos negamos, la abuela sacó la placa conmemorativa del abuelo de su pecho y le dio una fuerte bofetada en la cara a papá. Eres una pequeña bestia desagradecida. ¿Has olvidado cómo tu tío mayor se cayó de la montaña en aquel entonces? Si él no te hubiera tirado, ahora estarías tirado en el suelo, sin saber si estás vivo o muerto. Él solo tiene a David como hijo, y ni siquiera estás dispuesto a protegerlo. Papá levantó la cabeza, con los ojos llenos de ira, y dijo: sí, mi tío mayor me salvó entonces. Por eso he pasado más de 10 años haciendo enmiendas. Puedo ceder ante David en todo, pero no debió haberle hecho daño a mi hijo. Mamá le dio una palmadita reconfortante en el hombro. Mi hermana y yo nos miramos y tácitamente le cogimos la palma a papá. Abuela, la llamé con cariño y sostuve su mirada venenosa. Tengo mucha curiosidad. Claramente, eres la madre de papá. ¿Pero por qué ayudas a otros a hacerle daño a tu propio hijo? Mamá quiere mucho a Zara, pero la abuela no quiere nada a papá. Un atisbo de culpa brilló rápidamente en los ojos de la anciana, normalmente de lengua afilada. No se defendió. En cambio, presionó con fuerza la carta de entendimiento sobre la mesa y amenazó: va, deja de decir tonterías. Si no la firmas en 3 días, iré a armar un escándalo en tu fábrica y en la escuela, y dejaré que otros te desprecien hasta que te avergüences de tus propios descendientes. Tras decir eso, dio un portazo y se fue. Pero esta reacción solo demostró que algo andaba mal. Para disipar nuestras dudas, volvimos a nuestro pueblo natal en el campo el fin de semana, pero esta vez no había dónde vivir. La casa había quedado hecha pedazos. Por suerte, los aldeanos mayores conocían a fondo el asunto. La anciana Mónica, la vecina de al lado, tenía una nieta pequeña que también se perdió el año pasado. Por eso, odiaba profundamente a mi tío y estaba deseando revelar todos sus secretos. En cuanto le preguntamos, nos contó todo lo que sabía. Lo primero que dijo fue una gran revelación: David es en realidad el hijo de tu madre y tu tío mayor. Mamá y papá se quedaron atónitos. Yo también. Esperaba algo explosivo, pero no esperaba que fuera tan explosivo. La anciana Mónica se tocó las gafas de presbicia y luego señaló a papá, diciendo: también tuviste una vida dura en aquel entonces. Tu padre no podía tener hijos en un día lluvioso. Él te trajo de regreso de algún lugar. Dijeron que eras adoptado, pero quién sabe si es cierto o no. Papá se quedó atónito por un buen rato. No me extraña que mamá siempre lo haya favorecido. El rompecabezas de su infancia finalmente se resolvió muchos años después. La abuela terminó pegándose un tiro en el pie. No solo no recibió la carta de entendimiento, sino que también perdió el último rastro de cariño que papá le tenía. En cuanto quiso armar un escándalo, los guardias de seguridad la echaron, pues habían recibido la noticia antes de que ella siquiera entrara. La siguiente vez que vi a mi tío fue en el tribunal. Él estaba sentado en la mesa de los acusados y yo en el público. Tras enterarse de que lo condenaban a cadena perpetua, rompió a llorar amargamente y a lamentarse profundamente, gritando a gritos: claramente cometí errores por ser joven e ignorante. ¿Por qué me condenan con tanta severidad? Esa pobre gente no pudo permitirse criar a sus hijos. ¿No está bien que los envíe a manos de gente adinerada para que los críen? La sentencia de Judy fue más leve. Su rostro estaba pálido, pero su voz era extremadamente fuerte. ¿Qué tiene de malo que solo quiera un niño? Cuando salga dentro de 10 años, mi esposo ya no me querrá. John y los demás culpables principales fueron condenados a muerte. Se implicaron mutuamente y revelaron las atrocidades que el otro había cometido. Muchos familiares de las víctimas comenzaron a llorar al oír esto. Creían ser inocentes. Pero, ¿qué hay de esos niños secuestrados y de esos padres que perdieron a sus hijos? Observé todo con indiferencia. En mi corazón, no existía la alegría de vengar mi gran odio como había imaginado. En cambio, estaba agradecida de poder seguir teniendo una familia completa donde no hay compraventa, no hay delito ni beneficiarios. Deberían recibir el castigo que merecen sin la influencia de las travesuras de mi tío ni mi pérdida. La fábrica de electrónica dirigida por papá volvió a la normalidad rápidamente. Una parte de las ganancias obtenidas se utilizará para hacer dibujos y pegarlos en los productos. Los dibujos tienen fotos o información de diferentes niños, y el eslogan promocional dice: ayuda a que más bebés vuelvan a casa. Con la fiebre del calor, la influencia de este caso de secuestro se hizo cada vez mayor, extendiéndose por casi todo el país. La familia de Bruce también llegó al condado W en esa época.
Eran un par de ancianos de cabello canoso y un espíritu vigoroso. Se conmovieron hasta las lágrimas al ver a su nieto, que podía hablar con claridad. El querido bebé por fin puede hablar. Sin embargo, la memoria de un niño es corta. Bruce no los reconoció y se escondió detrás de mí con una expresión de miedo al verlos. Después de contactarlos un tiempo con mi ayuda, Bruce abrió gradualmente su corazón y comenzó a aceptar a los dos ancianos. Fue también en esa época que supe que Bruce provenía de una familia muy adinerada, pero que su madre había fallecido. Su padre era un presidente importante que reavivó su antiguo amor con su primer amor durante el embarazo de la madre de Bruce y tuvo una aventura abierta. Cuando Bruce tenía 3 años, su madre no soportó más el golpe y saltó del tejado. Bruce, quien presenció la partida de su madre, también sufría de asma leve y autismo y ya no quería hablar. Mi padre se casó pronto con su primer amor e ignoró a Bruce. Sus abuelos no tuvieron más remedio que aceptarlo y criarlo hasta hace un tiempo. De repente, el padre presidente dijo que llevaría a Bruce a jugar. Como resultado, recibió una llamada de su primer amor en el hospital de camino, dejó a Bruce en el parque de atracciones y se fue solo. El niño perdido es el blanco predilecto de los traficantes de personas. Mis recuerdos de la vida anterior se han desvanecido poco a poco y tampoco recuerdo el final de Bruce, pero mi tío en prisión recibió mucha más atención debido a esto. La noche en que Bruce y su familia se fueron, mi hermana vino de repente a mi cama en medio de la noche, me abrazó y rompió a llorar. Dijo que había tenido un sueño muy aterrador. En el sueño, no volví a casa. Todos la culparon. Mamá y papá creyeron las palabras de mi tío y mi abuela y entregaron todo su dinero. También tenían muchas deudas, pero no recibieron noticias mías. Más tarde, mamá y papá fallecieron debido a la gran conmoción, dejándola sola e indefensa. La casa también estaba ocupada por mi tío. Y cuando me encontraron en las montañas, ya me habían metido en un pequeño frasco. Ella ya no tenía familia. Las pesadillas son todo lo contrario. Le di unas palmaditas en la espalda a mi hermana y la consolé suavemente. Zara ya había vuelto y todo lo del sueño no volvería a suceder. Los recuerdos borrosos volvieron a aclararse. Sí, nuestros destinos son completamente diferentes ahora. Muchos años después, mi hermana y yo fuimos admitidas en las universidades que queríamos. Ella estudió investigación criminal y yo elegí periodismo. Y Bruce salió al mundo y se convirtió en un pianista genio y famoso. El día en que se suponía que moriría, a los 18 años, gasté un montón de dinero contratando gente para que me acompañara a las montañas. Dije que quería filmar material informativo, pero en realidad fui a llevar a cabo mi plan de venganza. Ese conocido pueblo de montaña ofrece un sacrificio de vez en cuando. Son atrasados, pobres y ignorantes. Todas las esposas de cada hogar fueron compradas a traficantes de personas. Si no conseguían suficientes sacrificios, utilizaban a mujeres que no podían tener hijos para completar el número. En mi vida anterior fui uno de ellos. Mientras todos eran adictos al sacrificio, rescaté a todas las mujeres encerradas en el sótano. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Sin malgastar palabras con ellos, les pedí a los contratados que intercambiaran a esos aldeanos con las mujeres colocadas en el altar del sacrificio, ya que adoran a los dioses. ¿Por qué no prueban la sensación de sacrificarse a los dioses? Aullaron de dolor en las llamas, maldijeron y luego se convirtieron en volutas de humo negro. Amanecía. Tomé la mano de una chica con mirada confundida y les dije con dulzura a los demás rescatados: ya pueden irse a casa. Espero que cada niño perdido pueda encontrar su hogar. También espero que en el futuro todos tengamos nuestros propios ideales y crezcamos con luz propia hacia el sol. Capítulo extra de la vida anterior. Me llamo Mia y tengo una hermana menor linda y educada llamada Sara. Pero cuando tenía 8 años, solté la mano de mi hermana y entré a casa a buscar unas tiras de fruta. Al salir, mi hermana ya no estaba. Mamá lloraba todos los días y sus ojos se hincharon tanto de tanto llorar que no podía ver nada, ni a mí. Papá me guardó rencor hasta su muerte y me tomó de la mano, diciéndome que debía traer a mi hermana a casa. Dije, de acuerdo. Y así pasé toda mi vida cumpliendo esa promesa. Poco después de que mamá y papá fallecieran, mi familia me echó. Solo entonces supe que mi tío era un lobo con piel de oveja. Bajo su rostro hipócrita se escondía una inmundicia podrida. Dejé la escuela con los pocos ahorros que me quedaban y me puse a trabajar. Porque era joven, algunas fábricas de mentes malvadas solo me pagaban la mitad de lo que ganaría un trabajador normal. Pero no tenía otra opción. Necesitaba dinero para mantenerme y también para buscar a mi hermana. Siempre que hubiera alguna pista relevante, iría. Pero cada vez que regresaba decepcionada, más tarde conocí a un novio con quien me llevaba bien. Me llevó de vuelta a su casa en las montañas.
Fue en este sótano donde vi los objetos de mi hermana, el brazalete de piedra que mi madre nos compró a mi hermana y a mí cuando éramos jóvenes. Pregunté por él con calma. Mi novio me dijo que solía haber gente encerrada allí por las nueras que compraba su pueblo. Si desobedecían e intentaban escapar, las encadenaban y las encerraban. Las liberaban cuando las domesticaban. Un día, quienes siempre desobedecían serían tratados como ganado, metidos en una tinaja de piedra durante el sacrificio a los dioses y quemados vivos. ¿Entonces mi hermana era igual? Conteniendo mi ira y mi dolor, encontré la tinaja de piedra que contenía a mi hermana, reuní todas las pruebas de los crímenes y molí las hierbas venenosas para hacer jugo. Y lo vertí en el tanque de agua que usaban para cocinar mientras sacrificaban y prendí fuego a la montaña antes de irme. Enterré la tinaja de piedra junto a la lápida de mamá y papá. Lo siento. Espera un poco más, hermana. Cuando envíe a todos los malos al infierno, podremos reunirnos. Mi tío y los traficantes de personas de ese año fueron arrestados. Se arrodillaron e intentaron pedir clemencia. Todos cometimos errores cuando éramos jóvenes e ignorantes. Por favor, perdónanos. ¿Y mi hermana? Repliqué. ¿Hizo algo malo? Ni siquiera tuvo la oportunidad de crecer. Dijiste que eras joven e ignorante. ¿Qué hicieron mal mis padres? Terminaron tirados en la tierra fría a los 30 años. Cada uno de los culpables fue condenado a muerte. Después de hacer todo lo necesario, regresé a la habitación vacía, me acosté en la bañera llena de agua fría y me vertí un frasco de somníferos por la garganta. Mientras perdía la consciencia, me pareció ver una figura elucida que corría hacia mí. ¿Era mi hermana? ¿Vienes a recogerme? Ojalá el tiempo pudiera retroceder. Mi hermana está dispuesta a darlo todo para que vuelvas a casa. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. A continuación, veamos otra historia similar.